noches, mi nombre es Valeria Trujillo Fierro, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y pertenezco al programa de Contaduría Pública. Mi grupo de trabajo está conformado por Karen Juliet Ayala Murcia, Lizeth Tatiana González Aldana, Karen Juliet Valencia Liz, Nelcy Herrera Fierro y quien les habla Valeria Trujillo. En el día de hoy nos encontramos con nuestra compañera Karen Juliet Valencia Liz, quien trabaja para LM Aseguramos Limitada, y le realizaremos una serie de preguntas con respecto a su contrato laboral de trabajo. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, compañera Valeria. Buenas noches para todos. Bueno, LM Aseguramos Limitada es una agencia de asesores y consultores. Nosotros trabajamos con pólizas de vida por descuento de nómina y trabajamos con el magisterio más que todo. También tenemos una variedad de convenios con seguros generales, pero nuestro principal nicho son los docentes. Bueno, Karen, ahora cuéntenos qué es un contrato laboral. De acuerdo a mi experiencia, un contrato laboral es un pacto tanto del empleado como con el empleador, donde junto con mutuo acuerdo pactan, pues valga la redundancia, un acuerdo para prestar el empleador un servicio y por parte del por parte del empleado prestar un servicio y por parte del empleado remunerar al empleado ese servicio que le está prestando. El contrato de trabajo pues consta de unas cláusulas, hay unas normas que de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo el empleador tiene que acogerse para asimismo adquirir el servicio del empleado. Muchas gracias, Karen, por la respuesta. Le doy la palabra a mi otra compañera. Buenas noches, mi nombre es Karen Juliet Ayala y vamos a dar iniciativa a unas diapositivas que trata sobre la estabilidad laboral, que es relacionado con el contrato laboral. Entonces, me confirman si ven ahí la diapositiva. Sí, compañera. Sí, está bien. Listo. Entonces, estabilidad laboral, los integrantes, ya lo dijo nuestra compañera Valeria, Lizeth Tatiana, Karen Juliet Valencia, Karen Juliet Ayala, Valeria Trujillo y Nelcy Herrera. Tenemos la primera pregunta que es, ¿qué es un contrato laboral? La compañera muy bien lo dijo, que es como un acuerdo que se firma o que se relaciona entre el empleado y el empleador. Entonces, como dice, es un acuerdo mutuo que se firma entre el empleado y el empleador, el cual es una persona natural que preste su servicio a cambio de una remuneración. La siguiente diapositiva nos habla sobre los elementos del contrato de trabajo. Tenemos el principal, que es el de prestación personal de servicios, que esta quiere decir que la actividad se debe realizar por sí misma, o sea que en este caso el empleado, por el empleado contratado. Tenemos la segunda, que es la subordinación o dependencia, que esta quiere decir que es aquella donde el empleador exige el cumplimiento de órdenes en cualquier momento. En cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo o imponerle reglamentos. Nosotros sabemos que cuando firmamos un contrato de trabajo debemos cumplir todas las obligaciones que están dentro de dicho contrato. Por último, tenemos la remuneración, que dice que es el pago que se da como remuneración o contraprestación por la prestación personal de servicio. Luego tenemos la clasificación, que dice que es contrato indefinido, permítame, contrato indefinido, acá. Dice que un contrato indefinido es cuando tiene una fecha de inicio, pero no se pacta un tiempo de duración. O cuando no se pacta una fecha como dice, ¿no? Que no se pacta una fecha de duración. Tenemos el contrato de término fijo, que dice que se puede estimular por un tiempo
determinado y que tiene una duración máxima de 3 años. Además, se puede renovar las veces que sea necesaria o las veces que como lo disponga las partes. Tenemos la tercera, que es el contrato por obra o labor, que dice que es un contrato que consiste en la duración de dicha construcción o ejecución de alguna obra, y que una vez que finalice la labor se dará como terminada el contrato. Por último, tenemos el contrato ocasional o de aprendizaje, que el contrato de ocasional es un contrato que se presta una labor orientada a satisfacer necesidades extraordinarias, las cuales no se pueden exceder a 30 días. Y el contrato de aprendizaje consiste en la vinculación de estudiantes para que fortalezcan sus conocimientos por medio de las prácticas relacionadas. En mi experiencia, yo estoy como un contrato de aprendizaje, porque pues estoy adquiriendo conocimientos y a través de eso estoy adquiriendo pues los conocimientos y la práctica laboral, que es lo importante. Luego tenemos la forma de contrato. Tenemos dos. Tenemos el contrato verbal, que se trata sobre... El contrato verbal es aquel que se da a través de un acuerdo verbal entre el empleado y el empleador, el cual se goza de los mismos beneficios y de la misma validez. Y tenemos el contrato escrito, que trata sobre que dentro de este contrato se ve reflejada las condiciones pactadas por parte del empleador, como también datos importantes del empleado, ejemplo, su salario, su lugar y fecha de que se realizó el contrato, el tipo de contrato que se está firmando. Por otra parte, tenemos las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son los derechos y obligaciones de las partes, tanto del empleador como el del empleado. Tenemos que los derechos del empleador son aplicar sanciones, crear un reglamento interno, reglamentar las normas del contrato, tener control del personal, y que los deberes entonces puede ser un trato digno e igualitario, entregar elementos de dotación, pagar la remuneración, asignar funciones de acuerdo a los cargos que la persona está ejerciendo. Y tenemos los derechos por parte del empleado, los cuales son recibir un trato digno, tener protección de seguridad social, el pago de la seguridad social, recibir el salario pactado que se firma, y a la ocupación efectiva, a las jornadas de trabajo. Y tenemos los deberes, los cuales podemos encontrar que son cumplir con las funciones asignadas, acatar las órdenes del superior, del jefe, contribuir a mejorar la productividad que establece el empleador, tener un buen manejo de la información. Eso sería como un abrebocas o como lo básico de la estabilidad laboral. Entonces sigue Tati. Listo, buenas noches. Karen, le voy a hacer unas 2 preguntitas para finalizar, ¿vale? Bueno, compañero. La primera. ¿Cuál es el término de contrato que tiene usted en la empresa? Actualmente mi término de contrato es a fijo. Lo tengo a 1 año. Ah, ok, listo. La segunda es, ¿usted como trabajadora cree que se está cumpliendo todas las obligaciones que tiene la empresa hacia usted? Sí, la empresa podría decir que en este sentido es muy seria. Ella realmente es muy puntual en cuanto a todas las condiciones que están pactadas en el contrato. De igual forma es muy exigente también que como empleado cumplamos con estas condiciones y obligaciones a las cuales pues en el momento de iniciar nuestra labor quedó pues el consentimiento firmado por escrito.
porque el contrato que también nosotros trabajamos es contrato escrito, no manejamos contrato verbal, sino solamente de forma escrita. Ah, ok, vale. Muchas gracias, compañera. Gracias. Bueno, finalmente pues darle las gracias a Karen y a las demás compañeras que están presentes por haber hecho parte de esta pequeña videoconferencia que decidimos crear. Y nada, Karen, muchísimas gracias por atendernos las preguntas. No de nada, compañera, con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que